Les saludo en esta hora a los que no he saludado, mis hermanos, que Dios les bendiga. Ay, mi memoria, ¿ves? Pauli, sí, que Dios bendiga también. Ella, el joven que lo acompaña, Daniela, Dios les bendiga. Walter, amén. Y así también a nuestra hermana que está por ahí atrás, mi hermana, usted, la de más atrásito también, que Dios les bendiga. Bienvenida a la casa del Señor, amén. Parece que por allá atrás hay alguien, pero no, ya ha venido acá, así que Dios la bendiga, amén. Y así a cada uno de ustedes, amén. Que Dios bendiga al hijo de nuestra hermana Viviana también, Viviana, que Dios te bendiga, amén. Siempre es bueno estar en la casa del Señor, amén. Siempre es bueno estar en mi hermana María de Lautaro, allí está medio oscuro, pero la alcanzo a ver, no está tan mal a la vista hoy día. Que Dios la bendiga, amén. Mi hermana Juanita allí de Perquenco también, bendecirle a mi hermano que está allá atrás también, usted de Polerita Negra también, amén, vecino de por aquí también. Así que mire, damos gracias al Señor por este tiempo, amén. Mire, voy a partir con dos historias cortitas para poder ir a la palabra, que hoy día la palabra es cortita, pero es algo muy importante que nosotros debemos recordar y debemos reconocer de parte del Señor. Mire, una vez había un hombre contó que una noche él caminaba por un sendero oscuro y él no podía ver todo el camino. Este hombre iba por un camino, un sendero que era bien oscuro, no estaba iluminado, y contaba él en una historia que él no podía ver todo el camino, ni tampoco sabía cuánto le faltaba para llegar a donde iba. ¿Por qué? Porque no podía ver todo el camino para saber más o menos qué distancia le quedaba para llegar a donde él tenía que llegar, sino que solo podía ver el siguiente paso que daba enfrente de él. ¿Le ha pasado a usted que cuando se corta la luz usted no ve nada? Ve como la punta del zapato con un poco de suerte, ¿sí? Bueno, este hombre recorría un sendero así. Y sabe usted que alguien le dijo algo muy simple a este hombre. Y eso fue que él no necesitaba ver todo el camino. Escúcheme bien. Que él no necesitaba ver todo el camino, sino que solo necesitaba ver lo suficiente para no detenerse. Escuche esto. Él no necesitaba ver todo el camino para saber, para poder estar tranquilo o saber dónde tenía que llegar, sino que él necesitaba ver solo lo suficiente para no detenerse. Y sabe usted que esa frase se le quedó tan grabada a este hombre, porque tan grabada a este hombre, y este hombre pudo entender algo muy claro. Y eso que entendió este hombre fue que si él intentaba ver todo el camino de una vez, se iba a angustiar, ¿sí? Si él intentaba ver todo el camino en ese sendero oscuro que recorría, él se iba a angustiar. Pero que si él daba un paso y luego otro paso y luego otro paso, él iba a poder llegar a donde necesitaba hacerlo. Escúcheme bien. Él iba a poder llegar a donde necesitaba hacerlo si él daba un paso a la vez. ¿Ya? Porque acuérdense que recorría un sendero que era oscuro. Sí, perdió la noción. A nosotros nos pasa de repente como que está todo oscuro, nos perdemos un poco en medio de eso. Muchas veces hasta en nuestra casa se corta la luz, como que nos perdemos un poquito la noción de las cosas, dónde están las cosas. Bueno, a este hombre le pasó eso. Pero alguien le dijo que si él daba un paso y luego otro paso y otro paso, él iba a poder llegar a donde necesitaba hacerlo. Al igual que hubo otro hombre que corrió por primera vez una media maratón de 21 kilómetros. Y para este hombre correr 21 kilómetros, él lo veía muy duro y muy difícil para él, como algo para empezar a hacer. Este hombre por algunos momentos pensó lo duro que sería. Pero un amigo le dijo algo muy clave. Y eso fue que dividiera esa maratón en 3 carreras de 7 kilómetros. ¿Ya? Que dividiera esa maratón en 3 carreras de 7 kilómetros. Y que al terminar, él dijera, voy por mis segundos. ¿Por qué salen para afuera? Es como cuando llegamos al trabajo, marcamos tarjeta y nos vamos para la casa. Le decía yo, el amigo le dijo a aquel joven, a aquel varón que iba a correr esos 21 kilómetros, le dijo que dividiera esa maratón en 3 carreras de 7 kilómetros y dijera, voy por mis primeros 7 kilómetros. Y que al terminar él dijera, voy ahora por mis segundos 7 kilómetros.
Y el amigo le dijo que así él iba a ver que se le iba a hacer menos pesada la carrera que pensar en que tenía que correr y alcanzar los 21 kilómetros en aquella maratón. Esta historia es similar a la primera. Y el hombre que corría aquella maratón dijo que eso fue clave, sobre todo en algunos tramos en donde él pensó que no podía más. ¿Sí? Fue clave el pensar que no tenía que correr, ver los 21 kilómetros, pensar en los 21 kilómetros, sino que en los primeros 7. Porque es más fácil llegar a los primeros 7 que a los 21 kilómetros totales que él tenía que correr. Lo mismo le pasaba al varón anterior. Era más fácil fijarse y dar paso a paso, ¿me entiende?, que tratar de ver en medio de una oscuridad, de un camino oscuro, sí, el final o el lugar a donde él tenía que llegar. Y este hombre dice que eso fue clave en algunos tramos en donde él pensó que ya no podía más. Eso fue clave en donde él veía muy lejos la meta. Y en donde también pensó en algún momento quizás retirarse y abandonar la carrera. Y quizás, mi hermano, estas dos historias resumen muy bien este año que terminó. Porque ya terminó. Diga conmigo, terminó. Pero aunque terminó, Dios ha sido bueno. Aunque terminó, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Terminó, pero estamos aquí. Diga conmigo, pero estoy aquí gracias a Dios. Eso quiere decir que Dios te ha ayudado. Escúcheme bien, porque si terminó y usted está aquí, es porque Dios le ha ayudado. Es porque Dios lo ha sostenido. Y quizás le decía yo, estas dos historias resumen muy bien este año que terminó, porque a lo mejor no todo fue tan claro en algún momento que pasamos. Porque a lo mejor no entendimos todo lo que nos pasó quizás el año pasado. Pero hay una verdad poderosa. Y esa verdad es que todavía estamos aquí gracias a Dios, le decía. ¿Cierto que sí? Esa es una verdad poderosa. Pasó el año, pasó, quedó atrás. Momentos que no entendimos, situaciones que no entendimos, ok, hubieron a lo mejor muchas, ya, pero lo poderoso, lo real, lo concreto es que estamos aquí. Amén. Esa es la verdad, eso es lo concreto, es que estamos aquí con la ayuda del Señor. Porque si Dios nos sostuvo hasta aquí, no fue por casualidad, escuche bien, sino que fue por su infinita gracia y favor para con nosotros. Amén. Si Dios nos sostuvo aquí, no hay una casa, pastor, yo por casualidad llegué. No, usted no llegó por casualidad, y se lo voy a demostrar bíblicamente. Sino por su infinito amor, su gracia y su favor para con nosotros. Y hay una frase en la Biblia que resume muy bien esto que le estoy diciendo. Resulta que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, venía de un tiempo difícil. Ellos habían cometido errores, habían perdido batallas y habían vivido un tiempo confundidos y cansados también. ¿Cómo nos pasa a todos nosotros? Para ellos quizás no todo había sido claro, no todo había sido fácil, pero a pesar de todo, Dios no los había soltado. ¿Sí? No había sido fácil, no había sido claro, habían vivido diferentes situaciones, pero Dios no los había soltado. Y cuando ellos finalmente pudieron detenerse, pudieron mirar atrás y ver todo el camino que habían recorrido, el profeta Samuel levantó una piedra y dijo algo que no sonó quizás triunfalista, pero sí profundamente real y verdadero. ¿Y sabe qué fue eso? Vamos a ir allí a Primera de Samuel, capítulo 7. Quiero hablarle del verso 12, pero le voy a tocar el contexto completo, verso 1 al 12. ¿Ya? Para que usted entienda por qué Samuel dice aquello. Y ahí se ve un poco reflejado lo que le hablé antes de esta palabra. Y dice la palabra así en el nombre poderoso de Jesús. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y hasta dos de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, os librará de la mano de los filisteos.
filisteos, escúcheme bien, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad, dice, los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, ya, y solo a él servid, os librará de la mano de los filisteos. Verso 4, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, a los dioses ajenos, y sirvieron solo a Jehová. 5, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Escuchen bien, mire qué importante es quitar todo lo que nosotros muchas veces colocamos. Escuchen, primero en vez de a Dios. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y oraré por vosotros a Jehová. 6, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. 7, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. 8, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Le dijeron, no ceses de orar, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová, ¿qué hizo Jehová? Y Jehová le oyó. Deme un segundito. Vamos a dejarlo quieto porque me da mucho calor. Ya, ahora sí. Y Samuel tomó un cordero de leche, repito el 9, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová le oyó. ¿Qué hizo Jehová cuando clamó el sacerdote? Le oyó. ¿Sí? Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de él. 11. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. 12, y aquí me quiero centrar. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, porque esto tiene un contexto. Como estaba del pueblo de Israel con muchas situaciones. Habían perdido, se habían equivocado, tenían dioses ajenos, ¿sí? Habían perdido batalla, estaban viviendo oprimidos, los filisteos iban y les quitaban las cosas, iban y batallaban con ellos. Pero dice la Biblia que cuando ellos quitaron esos dioses que tenían, eso que tenían por primero, y se humillaron delante del Señor y pidieron al sacerdote que orara por él, que orara por la paz de ellos, por el bienestar de ellos. Dice la Biblia que el sacerdote Samuel oró por ellos, ¿sí? Y Dios le oyó. Diga conmigo, y Dios le oyó. Porque cuando oramos, escúcheme bien, delante del Señor, no se trata que usted y yo o alguien sea mejor que usted. No, no, no. Sino que, escúcheme, lo hacemos con convicción en lo que está escrito conforme a lo que dice la palabra de Dios. Amén, porque la respuesta siempre viene de Dios. Amén, pero el reconocer tiene que venir de nosotros y el clamar y el orar tiene que venir de nosotros. Amén. Verso 12, tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen y le puso por nombre, ¿cómo le puso? Ebenezer, diciendo, escuche eso, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y eso no quiere decir que ahí se detenía el abrigo, el amparo, la fortaleza, la ayuda de Dios para el pueblo. Sino que Samuel reconoce que en medio de todo lo que había sucedido, en medio de todo lo que estaba pasando el pueblo, Dios había sido bueno. Escúcheme, que Dios había sido bueno. Leímos recién que él oró Samuel por el pueblo cuando el pueblo quita a los baales, a los dioses ajenos. Samuel ora por ellos y Dios responde a la oración de Samuel en favor del pueblo. Y cuando Samuel dice, Ebenezer, levanta la piedra, levanta un altar en honor a Dios, en honra a Dios, dice a Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero cuando dice hasta aquí nos ayudó el Señor, no está diciendo hasta aquí nomás y aquí tenemos que arreglarnos solos. No, no, no. Sino que está reconociendo, escúcheme, que Dios había sido bueno, que había sido con ellos, que estaba con ellos, aun cuando ellos tenían dioses ajenos, aun cuando ellos caminaban mal, Dios estaba con ellos y hasta ahí Dios todavía seguía
seguía siendo su proveedor, su guardador. Y quiero que escuche bien esto. ¿Por qué? Porque aquí Samuel no dijo, esto ya está todo resuelto. Cuando dice Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, no dice todo ya está resuelto. Como tampoco dijo aquí en adelante no habrá dificultades, sino que él dice, hasta aquí el Señor ha sido con nosotros. Amén. Escúcheme bien, no dice desde aquí para adelante no van a haber problemas, no, sino que dice hasta aquí el Señor ha sido fiel. ¿Sí? Y la historia, por eso le leo el contexto. Porque ¿cómo estaba el pueblo? Mal. ¿Cómo estaba el pueblo? Distraído. ¿Cómo estaba el pueblo? Siguiendo otros dioses, sirviendo otros dioses. ¿Sí? ¿Cómo estaba el pueblo? Mal. Y aún así, cuando Samuel ora, Dios responde la oración de Samuel en favor del pueblo. ¿Sí? Por eso cuando Samuel dice aquello, Ebenezer, no está diciendo ya está todo resuelto, como tampoco dijo, he aquí en adelante no habrá dificultades, sino que Samuel dijo, aquí algo más honesto y más real. El profeta Samuel dijo, hasta aquí Dios ha estado con nosotros. No dijo está todo resuelto. Escuche bien, quiero que mediten eso. ¿Sí? Porque hoy día, escúcheme, hoy día quizás estamos bien y mañana nos tocará pasar alguna dificultad. Pero si Dios estuvo hasta hoy día, mañana también estará con nosotros. Eso está dando a entender Samuel. O sea, Samuel dice, Dios ha sido fiel. Dios ha sido bueno. El profeta Samuel dijo, hasta aquí Dios ha estado con nosotros. Hasta aquí Dios nos sostuvo. Hasta aquí Dios nos sostuvo. Hasta aquí Dios nos ha guardado. Eso dijo el profeta Samuel. Y eso es lo que quizás muchos de nosotros necesitamos reconocer hoy, el día de hoy. Escúchame bien. Eso es lo que usted y yo necesitamos reconocer el día de hoy. Que a lo mejor el año pasado tuvo sus dificultades. Que a lo mejor el año pasado tuvo los inconvenientes. Hermanos, pasamos pruebas, pasamos situaciones. Pero escúcheme, lo que necesitamos reconocer es lo que dijo Samuel en el verso 12. Ebenezer, hasta aquí el Señor ha sido conmigo. ¿Sí? Que cuando miremos atrás, no miramos los problemas, podamos ver a Dios. Escúcheme, si en algún momento usted mira atrás, pueda ver a Dios en medio de esas situaciones. David, cuando pensaba y se acordaba de las cosas pasadas, no se acordaba de los problemas, sino que él se acordaba de lo bueno que había sido Dios con él y de lo bien que le había hecho su casa también. ¿Sí? Porque eso es lo que usted y yo debemos reconocer hoy día. Que si estamos aquí, escuchen, es porque Dios ha sido con cada uno de nosotros. ¿Sí? Eso es lo que quizás muchos de nosotros necesitamos reconocer el día de hoy. Y es lo que también muchos de nosotros vamos a agradecer de manera honrosa y manifiesta también en este día. Acuérdense que hoy día cenamos con el Señor. Hoy día traemos nuestra primicia. Y eso es lo que reconocemos nosotros hoy día. Si hoy día podía predicar un mensaje de primicia, pero no, porque la palabra ya fue sembrada. Ahora es el Espíritu el que tiene que dar claridad, el que tiene que convencer. Amén. Y acuérdense que hablábamos de que la honra, primicia es honrar a Dios. Por eso dice el Salmo, Proverbios 3, 9, 10, ¿qué dice? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cierto que sí? El honrar decíamos que es algo que se ofrece, ¿no? Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Eso es reconocer y honrar a Dios. Es poderlo ver, escúcheme, en medio de todas las situaciones, en medio de todas las circunstancias que quizás nos tocó pasar el año anterior, pero escúcheme, reconocer que por Él nosotros todavía estamos aquí. Reconocer que por Él usted todavía está en este lugar, está de pies, está en lo que emprendió, está, no sé, en aquello que se propuso. Por eso le decía que eso es lo que muchos de nosotros necesitamos reconocer el día de hoy. Y es lo que también muchos de nosotros vamos a agradecer de manera honrosa y manifiesta también en este día. Y es que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Por qué? Porque no necesitamos entender todo lo que pasó en el año anterior. ¿Se acuerda que hablábamos la palabra de fin de año de consagrarnos? Consagrado, le dijo a Josué, antes santificado, dijo Josué, antes de que pasaran el Jordán. Nosotros muchas veces queremos pasar rápido, oiga, a la tierra de nuestra bendición.
Porque Dios tiene un lugar de bendición siempre para nosotros. Nosotros somos hijos de bendición. Pero Josué, antes de hacer pasar, ¿cierto?, al pueblo, le dijo: santifíquense. Sí, porque hay algo que nosotros tenemos que hacer antes de entrar a la promesa de Dios. Hermano, si no sería, hermano, reciba. Y no es así. ¿Me entiende? No es tan así. Nosotros siempre vamos a tener que hacer algo. Y esa vuelta, cuando Dios le dice a Josué: toma el pueblo y cruza el Jordán a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, lo primero que hace Josué, le dice: santificaos. Reunió el pueblo y le dijo: santificaos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque grandes cosas iba a hacer Dios mañana con ellos. Así les dijo, ¿cierto que sí? Entonces, escúcheme, entramos a esa tierra. Diga conmigo: entramos a esa tierra. Porque nos santificamos, porque buscamos santificarnos en el Señor. Amén. Pero también ahora, en la tierra, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que Dios ha sido con nosotros. Porque si no, nos pasa lo que le pasó a la primera generación de Israel. Miramos atrás y solo queremos volver. Miramos atrás y solo echamos de menos lo del año anterior, porque a lo mejor este año, no sé, ya nos presentó un desafío. Pero acuérdese que la palabra decía que Dios iba a hacer grandes cosas en medio nuestro. Amén. Y eso es, escúcheme, y para eso usted y yo necesitamos reconocer que ese año que pasó, Dios también estuvo con nosotros. Escúcheme, y que hasta aquí, hasta este momento, Dios sigue estando con usted. ¿Sí? Por eso nosotros le honramos, le exaltamos, por eso le glorificamos, por eso cantamos con alegría, por eso cantamos, adoramos con gozo. ¿Por qué? Porque reconocemos que Dios ha sido con nuestra vida, ha sido con cada uno de nosotros. Reconocemos que hasta aquí Dios nos ha ayudado, y eso no limita a que mañana Dios ya no va a estar. No, sino que nos recuerda a Dios que día a día, paso a paso, vamos a ir viendo nuestras metas con claridad. Vamos a ir viendo el lugar donde tenemos que llegar con claridad, como la historia de aquel varón. Porque ¿cuántos tienen proyectos para este año? ¿Cuántos quisieran ya llegar a ello? Pero no es así. La vida no funciona así. La vida no funciona así. Escúcheme, el reino no se mueve así, sino que se mueve, escúcheme, honrando a aquel que puede provocar, que puede hacer posible, real, todas las cosas. Por eso muchas veces dice: pastor, ha sido difícil el año. Sí, pero ¿y cómo? No, pero gracias a Dios vencí. Entonces, escúcheme, entonces podemos decir, podemos centrarnos no en lo difícil, sino en que Dios ha estado con nosotros, en que Dios ha sido nuestra vida. Por eso estamos aquí. Si no, no estaríamos aquí. Claro, no estaríamos aquí. Quizás ¿dónde estaríamos? Por eso Samuel, después de todo lo que vive el pueblo, le dice: Ebenezer, pueblo de Israel, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor ha sido con nosotros. Oiga, mire, no estaba en el centro de problemas, dificultades, situaciones. Pero cuando el pueblo busca a Dios, se consagra a Dios, se aparta para Dios, dijo: recuerden, el Señor siempre ha sido con nosotros. Porque no necesitamos, le decía, entender todo lo que pasó quizás el año anterior, como tampoco tener claridad absoluta de lo que viene para poder agradecer. ¿Cuántos quisieran tener claridad absoluta de que todo va a ser bien para hacer algo? Hermano, eso no sería fe. No necesitamos tener claridad absoluta de lo que viene para agradecer y honrar a Dios. Porque el día de hoy, con el corazón en paz, escúcheme, podemos decir lo que dijo Samuel: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Por eso vamos a honrar a Dios, vamos a exaltar a Dios, porque reconocemos que Dios ha sido con cada uno de nosotros en medio de todo lo que nos ha tocado vivir hasta este día. No podemos empezar el año desconociendo, caminando de espaldas a eso. ¿Sabe por qué? Porque ese hasta aquí no significa o no significaba que Dios los dejaba solo a partir de ahí, pues. Claro, ese hasta aquí nos ayudó Jehová no significa ni significaba que Dios desde ahí lo iba a dejar solo, sino que significaba que así como Dios los había sostenido hasta ese punto, hasta ese tiempo, hasta ese momento, Dios seguiría guiándolos, Dios seguiría sosteniéndolos,
Dios seguiría cuidándolos y Dios seguiría bendiciéndolos. Escúcheme, paso a paso, kilómetro tras kilómetro, Dios los seguiría bendiciendo. Nosotros de repente decimos, hasta aquí nos ayudó el Señor. No, pero no es hasta aquí. Escúcheme, en modo de que Dios se aparta ahora, nos deja solos. No, sino que reconocer que en medio de todo, Dios hasta ahí ha sido fiel. Hasta ahí Dios sigue siendo fiel y lo seguirá siendo. Por eso que al empezar este año, Dios nos está pidiendo que tengamos todo claro para honrarle. Usted no puede honrar a Dios si no tiene todo claro. Pastor, es que el año pasado es que usted no sabe, es que usted no tiene idea, no tiene claro lo que Dios ha hecho por usted. Por eso ese que usted no sabe, no, es que pastor no conoce usted. Eso es no tener claro lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque si usted está el día de hoy aquí, es porque hasta aquí el Señor lo ha ayudado. Es porque hasta aquí el Señor lo ha sostenido. Porque si usted dice, pastor, ha sido todo malo, entonces ¿cómo está de pie? ¿Se da cuenta? Y ahí es donde nosotros debemos reconocer a Dios. Es ahí donde Samuel dice Ebenezer. Por eso le leí el contexto de la palabra, para que usted viera todo lo que estaba pasando el pueblo y el por qué Samuel dice Ebenezer. Porque ese Ebenezer, escúcheme, es reconocer a Dios. Ese Ebenezer es reconocer a Dios, es honrar a Dios en medio de todo lo que nos ha tocado vivir. Porque si estamos de pie, si estamos declarando ese hasta aquí nos ha ayudado Jehová, es porque Él nos ha sostenido. Por eso que al empezar este año, Dios no nos está pidiendo que tengamos todo claro para honrarle. No nos está pidiendo que tengamos todo claro para agradecerle, como tampoco el Señor nos está pidiendo que sepamos todo lo que viene para hacerlo. Dios no nos está pidiendo eso, sino que Dios nos está invitando a algo muy sencillo, pero a la vez muy profundo y poderoso. ¿Y sabe qué es eso? Es a honrar y a confiar en el Señor para que todo lo que viene o para todos los siguientes pasos que usted y yo tendremos que dar en este año. ¿Sí? A eso nos está invitando el Señor, a honrarle y a confiar. Escúcheme, para todo lo que tenemos que emprender este año, para todo lo que tengamos que hacer. Pastor, aunque pastor va medio lento, no importa. Si usted no ve el final con claridad, pero va a poder ver cada paso que tiene que dar, porque Dios le va a dar la claridad para poder hacerlo. Porque Dios nos va a dar claridad para poder hacerlo, porque Él no nos ha dejado. Porque Él, cuando dice hasta aquí te ha ayudado, habla en tiempo presente, pero sigue con usted también para el futuro, pues. Salmo 37, 23 dice, por Jehová son ordenados, dice, los pasos del hombre. Escúcheme bien, escuche eso. Y Él aprueba su camino. Le voy a leer varios textos y voy a quedarme con el 23. Cuando el hombre cayere, dice, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido. No yo, el salmista. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. 27. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Escúchame bien. Porque cuando al Señor le agrada su vida y la mía, Él nos guía para que no caigamos, y si llegamos a tropezar en el camino, no caeremos, porque el Señor estará allí para sostenernos, da a entender el salmista allí, y para impulsarnos. Y es por eso que el salmista dice, he vivido muchos años y nunca he visto un justo desamparado. Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿cierto? Me ayudó Jehová. El salmista dice, nunca he visto, ¿sabe lo que está diciendo Ebenezer? A un justo desamparado, ni a su descendencia, ¿cierto?, que tenga necesidad, ni a sus hijos sin tener que comer. Y también dice el porqué, y dice, los justos están siempre dispuestos a dar sin esperar nada a cambio, y sus hijos son bendición para ellos.
Y detengámonos un poquito en el verso 23, como le decía. El verso 23 de este Salmo 37. Porque dice algo muy importante allí. Y eso es que aquí no dice que por Jehová es ordenado el camino completo del hombre, sino que dice que son ordenados sus. Por Jehová son ordenados sus. O sea, cada paso que ellos dan, que nosotros damos, Dios los va direccionando. Por eso muchas veces usted no puede ver, escúcheme, con claridad el lugar a donde usted quiere llegar o al resultado que usted quiere tener. Pero si usted y yo reconocemos a Dios en nuestros caminos, Dios cada paso que usted va dando, aunque no vea con claridad su final, Dios se lo irá direccionando. Escúcheme, Dios lo irá direccionando para poder llegar a aquello que usted y yo necesitamos llegar. Por eso el Salmo 23 es importante, porque dice que por Jehová es ordenado, no es ordenado el camino completo del hombre, sino que dice que por Jehová son ordenados sus pasos. Y eso quiere decir que es paso a paso que usted y yo iremos alcanzando aquello que nos hemos propuesto este año 2026 con la ayuda del Señor. A lo mejor no vamos a ver el panorama claro. A lo mejor hay un problema quizás de salud. Pastores, que mire lo que dijo el médico. Hay un problema familiar. Pastores, que usted no sabe lo que pasa en mi casa. Hay pastores, que la cosa partió mal este año. A lo mejor no vemos el final con claridad. Pero tenemos una garantía. Que si reconocemos a Dios, de que Él nos ha sostenido, que Él nos ha traído y que hasta aquí Él nos ha ayudado, hermano, podemos tener la confianza también de que vamos a llegar al lugar que no hemos dispuesto a llegar con la ayuda del Señor. Porque eso es reconocer a Dios, honrar a Dios, es colocarlo en medio, enfrente, alrededor, en cada área, en todo lo que usted y yo hagamos. Recuerden que el pueblo pudo vencer solo cuando reconoció que sin Él no podía, pues. Por eso van al sacerdote Samuel y reconoce que habían fallado, que pecado. Y Samuel fue claro, le dijo: quiten los dioses que tienen por primero. Quítenlos y oraré por ustedes. Los quitaron, ayunaron, Samuel oró y Dios lo oyó, decía la Biblia, ¿no? ¿Sí? Claro, y no solo los oyó, sino que les dio victoria sobre sus enemigos, sobre sus situaciones. Cierto que sí. Por eso Samuel levanta esa frase poderosa y dice, hey, levantó, dice, ¿qué hizo? Altar. Y le puso altar a Dios. Y le puso Ebenezer, o sea, puso un reconocimiento a Dios, para que el pueblo pudiese darse cuenta que ellos, aún en medio de su pecado, nunca habían estado solos, sino que Dios seguía con ellos. Escuche, los resultados no los alcanzaban porque necesitaban quitar algo de en medio de ellos. Esa era la diferencia. Porque Dios no siempre, escuchen, nos va a mostrar el mapa completo. Es como las dos historias que les conté. No siempre Dios dice, ay, te voy a bendecir, y te va a decir, ¿cómo? Si no, acuérdese de la historia de José. Le da un sueño y no le dijo el camino que iba a recorrer. Y capaz que si se lo hubiera dicho, a lo mejor José dice, no, dale ese sueño a uno de mi hermano, al mayor. Pero Dios se lo dio a él. Dios iba a hacer algo con él, así como va a hacerlo contigo. Y a lo mejor no nos va a mostrar el camino completo, pero Él nunca nos va a abandonar en medio de ese camino. Escúcheme bien, Él nunca nos va a abandonar en medio de ese camino. A lo mejor usted no lo va a poder ver, pero paso a paso va a poder llegar. Paso a paso va a poder alcanzar el lugar hacia donde Dios lo quiere llevar. Isaías en el capítulo 30, verso 21 dice lo siguiente. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan, este es el camino, andad por él. Escúcheme bien. Cuando usted y yo entendamos que a lo mejor lo que pensamos, lo que anhelamos, lo que vamos a emprender este año, cuando usted y yo no lo veamos claro o lo queramos ver claro, escúcheme, a lo mejor no lo vamos a ver. Pero le dije que paso a paso lo vamos a conquistar. Sí, porque por Jehová son direccionados los pasos del hombre, decíamos ahí en el Salmo, ¿cierto que sí? Y cuando usted no vea claro lo que usted quiere alcanzar, pastores, que mire, que parece que a mí no me está resultando, porque somos así nosotros.
Nos viene un problema y decimos, pastor, parece que a mí no me va a resultar como Dios me habló este fin de año. Cuando pase eso, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Cuando usted, escúcheme, pierda, cuando no vea claramente dónde tiene que llegar, Dios va a usar a alguien para direccionar su vida. Escúcheme, para direccionar su vida y para ir alumbrando cada paso que usted tiene que dar. Dios va a usar algo, por eso oirán a tus espaldas palabras que digan, o sea, alguien que usted ni siquiera va a conocer, a lo mejor va a poder. Pero Dios colocará a alguien que lo va a poder, escuche, direccionar y hacerlo volver a ver con claridad el lugar hacia donde Dios lo está llevando. ¿Sí? Porque muchas veces, escúcheme, en medio de los desafíos, en medio de lo que enfrentamos, hermano, no vamos a ver resultados así. No vamos a ver resultados así porque esto no es así. Esto es con proceso. Escúcheme, esto es con proceso. Esto es confiando, no solo teniendo fe, sino que confiando en lo que Dios nos habla. Por eso es que se entrega una palabra para el año. ¿Me está entendiendo el por qué Dios nos entrega una palabra para el año? Porque es caminando a través de esa palabra que vamos a ver paso a paso lo que Dios nos está diciendo. Por eso, ¿qué hace Samuel? Es claro con ellos. Y le dice, hey, hay que quitar los dioses ajenos. Hay que quitar a Astarot, a los dioses Baales, le dice. Y hay que arrepentirse a Dios. ¿Por qué? Porque si queremos llegar y que Dios nos hable, nos enderece nuestras veredas, que Dios nos lleve hacia el lugar que anhelamos llegar. Escuche, que alguien nos dé una palabra para poder llegar a lo que Dios ha preparado para nosotros, necesitamos usted y yo reconocerlo. A mí me encantaría decirle, hermano, levante las manos porque la bendición ya está, y recíbala y listo, y camine nomás. Pero no es así. Es reconociendo a Dios. Escúcheme, es reconociendo a Dios. Reconoce a Dios, a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos, tus veredas. Aquí no dice Isaías 30, 21. No dice que Dios nos mostrará todo. Escúcheme bien. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis la mano a la izquierda. Entonces no dice, escúcheme, que Dios nos mostrará todo, sino que dice, te guiaré mientras caminas. Eso da a entender ahí. Por eso dice, no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Y eso debe cambiar, mi hermano querido, la manera de caminar en este nuevo año. Escúcheme, nos debe cambiar esa manera de caminar. Pensar que todo lo vamos a poder ver cuando Dios paso a paso, escúcheme, nos va dando claridad para poder alcanzar lo que tenemos que alcanzar. Por eso a veces el camino no es el problema para nosotros, sino aquello con lo que caminamos. El camino que nos toca caminar no es el problema para este año. Va a ser con aquello que usted quiera caminar. Ese va a ser el problema. ¿Sí? Va a ser con aquello que usted quiera caminar. ¿Por qué? Por eso el día de hoy yo le invito a descansar en esta verdad. Y es que Dios ha estado con usted y conmigo hasta el día de hoy. Escúcheme, le invito a descansar en esta palabra. Y eso es que Dios ha estado con usted y conmigo hasta el día de hoy. Sí, Dios ha estado con usted y conmigo hasta el día de hoy. Y eso es suficiente para confiar en lo que sigue. ¿O no? Si Dios ha estado con usted y conmigo hasta el día de hoy, hermano, es más que suficiente para confiar en lo que viene. Quizás el año que pasó no fue como esperaba, o hubo pérdidas, cambios o puertas que a lo mejor que se cerraron. Pero si Dios nos sostuvo aún en lo que no entendimos, también nos va a guiar en lo que viene. Claro, si Él nos sostuvo en esas cosas que usted no pudo comprender, no supo, pero no sé por qué, Señor, me pasaron, me sucedieron. Hermano, si Dios lo sostuvo ahí, ¿cómo no lo va a sustentar, no lo va a sostener en lo que viene? Por eso no necesitamos fuerzas para todo el año. Escuche esto.
sino que necesitamos fuerza para el siguiente paso. De repente nos dice, Señor, ayúdame para todo. No, dame fuerza para cada paso que tengo que dar, Señor. Claro, por eso su palabra dice que lámpara es a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. No dice para todo lo que tenemos que hacer, sino que, escuche, habla literalmente para el paso que nos toca dar. Y nosotros no necesitamos fuerza para todo el año, necesitamos fuerza para dar el siguiente paso. ¿Sabe por qué le digo fuerza para dar el siguiente paso? Porque Ebenezer. ¿Por qué fuerza para el siguiente paso? Porque en el siguiente paso usted va a poder decir nuevamente Ebenezer. Y en el siguiente paso usted va a poder volver a decir Ebenezer. Y en el siguiente paso va a volver a decir Ebenezer. Porque Dios siempre está y estará con nosotros. No necesitas claridad para todo el futuro. Por eso hay gente que se llena de miedo y va y busca gente que le lea las cartas, que haga cosas. Necesita tener claridad para el futuro. Oiga, dígame qué me va a pasar, no sé, el otro año. Nosotros no. No. A mí y a usted nos debe bastar el saber que Él sigue estando con nosotros. Escúcheme bien. Nos debe bastar saber que Él sigue estando con usted y conmigo. Porque si usted conoce eso, cada paso que dé lo va a dar en paz. Cada paso que dé lo va a dar con tranquilidad. Cada acción que tenga que tomar la va a tomar con confianza, con esperanza. No necesitamos claridad para todo el futuro, sino que lo que necesitas es confianza para el día de hoy. Hoy, Señor, empiezo este día confiando en ti. Mañana me levanto, empiezo este día confiando en ti. Pasado me levanto y empiezo confiando en ti. Porque hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y eso no es un límite. Eso es un recordatorio que Él está con usted y conmigo. Nosotros muchas veces decimos, Señor, parece que hasta aquí nomás me ayudaste. No, sí, hasta aquí, hasta ahora, hasta el presente, pero sigo contigo. Por eso el profeta Samuel dijo Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí estuvo y hasta aquí nos sostuvo Dios. El profeta Samuel dijo, hasta aquí no hemos caminado solos. Y empezar y cerrar el año así es un regalo. ¿Sabe por qué? Porque empezaremos y cerraremos este año sin ansiedad. Empezaremos y cerraremos este año sin culpa, sin miedo. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que Dios cada día estuvo con usted. Empezaremos y cerraremos este año con gratitud, honrando a Dios y con una fe tranquila que dice, Señor, a lo mejor no lo veo todo, pero yo confío en ti. Claro, con algo que usted sepa, escúcheme, con algo que respalde esa confianza que usted tiene, y es lo que está escrito. Hasta aquí el Señor nos ayuda. Yo cuando leí eso me provocó eso, digo, pero ¿cómo? Y quedo meditando y digo, claro, pero si Dios dice que va a estar hasta el fin del mundo. Entonces eso habla de que Él llegó hasta ahí, me está recordando que no estoy solo y me está recordando que seguirá conmigo. Me está recordando que no estoy solo y me recuerda que seguirá conmigo. Por eso, ¿qué me pide? Apártate, santificado, quita los dioses, saca los dioses, saca Astarot, saca lo que no corresponde. Ey, arrepiéntete, busca a Dios y cada paso que des, aunque no veas tu futuro completo, escúchame, Dios lo tiene para ti. En cada paso que demos, Dios nos va a guiar a eso que Dios ha preparado para nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo reconocemos y honramos a Dios y le decimos al Señor, Señor, no he sido yo, has sido tú. No han sido mis pasos, han sido los tuyos, Señor. A lo mejor no lo he entendido, por eso me han pasado cosas, por eso muchas veces vivimos situaciones. Porque no entendemos que hay pasos que usted dio, donde usted dice me equivoqué y a lo mejor no se equivocó. Escúcheme, a lo mejor fue Dios el que lo puso por andar por ahí. Y le aseguro que fue Dios. Diga, pero ¿cómo, pastor? Dios. ¿Sabe por qué? Porque si no, no hubiera estado aquí. Si no hubiera sido el Señor el que ha provocado cosas, escúcheme, usted y yo no estaríamos aquí. Lo que pasa es que nosotros no la entendemos porque nosotros entendemos las cosas buenas que nos pasan. Pero no entendemos muchas veces que Dios tiene que torcer nuestro camino para empezar a enderezar nuestro corazón. Eso es lo que no entendemos nosotros. ¿Pero por qué me pasa esto?
cuando nosotros debiéramos decir, ¿cómo está mi corazón? Porque si nos preguntamos y decimos, ¿cómo está mi corazón?, vamos a entender el por qué vamos por ese camino. ¿Sí? ¿Qué es lo que tuvo que hacer el Señor? Dejar que los filisteos atacaran, ¿cierto?, amedrentaran al pueblo de Israel. Escúchame, permitir aquello, no lo provoca ellos, permite aquello. ¿Para qué cosa? Le torció el camino que ellos llevaban para enderezarle el corazón a ellos, para decirle, quiten sus dioses, saquen a Astarot, saquen a los Baal, arrepiéntanse, vuélvanse a mí, clamen a mí. ¿Y qué hizo Dios? Hizo literalmente lo que ellos no podían hacer. Por eso el profeta dice, el sacerdote Samuel dice, el profeta Samuel dice, Ebenezer dice, él no está asustado, él no está preocupado, él está honrando a Dios, dando gracias a Dios, porque cuando habla así es como si entendiera todo lo que el pueblo estaba pasando. Es como si comprendiera, tuviera claro qué era lo que el pueblo estaba pasando. Por eso él honra a Dios y dice, hey, pueblo, Ebenezer, Dios ha sido con nosotros, por eso llegamos hasta aquí. Mire, aquí ya por terminar. Por eso lleguemos ante Dios con un corazón agradecido. Démosle gracias porque nos ha sostenido hasta aquí. Démosle gracias por cada paso que nos ayudó a dar, aun cuando muchas veces no entendíamos usted y yo el camino. Demos gracias a Dios porque Dios en cada paso que dimos, démosle gracias a Dios por cada paso que dimos. Démosle gracias a Dios porque Él nos ayudó a ordenar nuestros caminos. Él nos ayudó en nuestro caminar. Démosle gracias a Dios porque nos dio su paz y por hacernos saber que usted y yo no estamos caminando solos. Démosle gracias a Dios por ese Ebenezer. Escúcheme bien, démosle gracias a Dios por ese Ebenezer, por ese cuidado que Dios ha tenido con su vida y con la mía. Empecemos, escúcheme, honremos y demos gracias a Dios porque sabemos que Él va con usted y conmigo y eso es más que suficiente. Usted este año tiene que saber y tener claro que Dios va con usted. Escuche que aunque no vea el camino completo, siga dando paso. Siga dando paso. Y cada paso que usted dé, Dios les ayudará para que usted pueda avanzar y usted empiece a ver el final de ese camino con claridad. No todas las cosas se van a dar así como nosotros pensamos. Siempre Dios, por medio de aquellas cosas, va a ir enderezando nuestro corazón. A través, muchas veces, como le dije, de torcer nuestro camino. Por eso nosotros no comprendemos el por qué suceden cosas. Y como no las entendemos, muchas veces esas cosas nos desaniman. Pero no tiene que ver con lo externo. Tiene que ver con algo externo que Dios quiere hacer con nosotros. En Israel el problema no eran los filisteos. Eran los dioses que ellos tenían. Eran los dioses a cuales ellos también levantaban altar. Por eso cuando Dios les sana el corazón, ellos se arrepienten. Escuchen, lo externo no fue un problema. Lo externo fue lo que Dios tenía para entregarles a ellos. Dice que vencieron a los filisteos. Entonces el problema nunca fueron los filisteos. El problema nunca es la enfermedad. El problema nunca es la situación económica. El problema nunca es la situación familiar. El problema nunca es eso. El problema es nuestro corazón. ¿Sí? Nuestro corazón. ¿Por qué nuestro corazón? Porque nos cuesta reconocer. Escuche que si estamos de pie, aún en medio de esa circunstancia, en medio de un torbellino, en medio del problema, de la tormenta, de lo que sea, estamos de pie porque Dios ha sido con nosotros. Empecemos este año colocando este año en sus manos. Honrémosles, descansemos en su fidelidad. Porque quizás el día de hoy usted está pensando y diciendo que este año quiere avanzar, que este año a lo mejor no se quiere quedar en donde está. Y eso le aseguro que no está mal. Pero antes de correr, antes de exigirse o antes a lo mejor de compararse con los demás, vale la pena hacer una pausa y preguntarse: ¿será que lo detiene no es lo que pasa afuera, sino lo que Dios quiere trabajar en usted por dentro? ¿Será que a lo mejor lo que nos detiene no es la situación que vivimos y enfrentamos hoy afuera? A lo mejor es lo que Dios quiere tratar en nosotros por dentro.
¿No será que a lo mejor nos pasa lo que le pasaba a Israel? Que el problema no eran los filisteos, era lo que Dios quería tratar en el corazón de ellos. Si hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿será que lo detiene no es exterior sino interno? ¿Se ha preguntado eso? Si hasta aquí el Señor nos ha ayudado, si hemos llegado hasta esta hora, ¿no será que lo que nos detiene no es externo sino interno? Se lo pregunto porque cuando identificamos un límite dentro nuestro, ya no estamos atrapados sino conscientes de aquello. Una persona atrapada, atada, es cuando no identifica lo que le sucede por dentro. Esa persona cuando no identifica lo que le pasa por dentro, el problema que tiene interior, es una persona que está atrapada, que está atada en esa circunstancia. Israel estaba así. Por eso cuando ellos buscan a Dios, escúcheme, identifican, y el profeta le dice, esto es lo que está pasando con ustedes, arrepiéntanse, busquen a Dios, y ellos buscan a Dios, se arrepienten. Escúcheme, las cosas cambiaron para Israel. Y ahí el profeta les pudo decir, hey, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Pudimos vencer, no por los problemas, no por las situaciones, sino porque Dios siempre ha estado con nosotros. Colóquese en pie, por favor. Le decía que se lo pregunto porque cuando identificamos un límite dentro nuestro, ya no estamos atrapados sino conscientes. ¿Y sabe usted que la conciencia abre puertas al cambio? ¿Sabía usted que la conciencia abre puertas para esos cambios que necesitamos? ¿Cuántos saben que Dios también nos habla a través de la conciencia? Porque es su conciencia la que le dice si está bien o está mal lo que va a hacer o no. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces Dios también nos habla a través de la conciencia. Y la conciencia abre puertas al cambio. Por eso que hoy no necesitamos tomar decisiones grandes, escuche esto, sino que hoy necesitamos ver con honestidad. Necesitamos ver con calma. Porque muchas veces el primer paso para avanzar, hermano, no es movernos, sino entender el paso que vamos a dar. Por eso le decía, muchos quieren avanzar, pero no entender los pasos que tienen que dar. Porque recuerden que la Biblia dice que Dios alumbra el camino y no lo alumbra de una sola vez, sino paso a paso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es mi camino. Lámpara a mis pies, o sea, a cada paso que doy. Y a lo mejor el primer día de hoy puede ser, a lo mejor el reconocer que no todo límite es externo. Porque puede ser que a lo mejor hay un tipo de límite dentro nuestro que a lo mejor Dios quiere mostrarnos y que Dios quiere trabajar con usted y conmigo desde adentro hacia afuera. Por eso preguntémosle al Señor si hay un límite dentro nuestro que Él quiera mostrarnos, porque eso es lo que nos detiene. No son los problemas afuera, es el cambio que necesitamos por dentro. Lo que detenía a Israel, lo limitaba, no eran los filisteos afuera. Por eso Samuel es claro y después levanta un altar. Él no dice, oh, gracias Señor, porque tú hiciste. No, él dice, no, Dios sigue estando con nosotros. Pregúnteselo, ¿sabe por qué? Porque todo lo que se reconoce, Dios lo puede sanar. Todo lo que se reconoce, Dios lo puede cambiar, restaurar. Por eso necesitamos detenernos y ver, hermano, que el límite en nosotros no son cosas externas. Muchas veces usted dice, es que yo no puedo. No, ese no es un límite. El límite es su mente, algo interno. Muchas veces usted dice, yo no creo que me vaya a resultar. No, el problema no es en lo que va a pasar afuera, es como usted está empezando a dar paso a paso, a dar cada paso. El límite nuestro nunca va a estar afuera. Escúcheme,
siempre va a estar dentro nuestro. Por eso es que nosotros debemos de tenerlo. Por eso la palabra de fin de año fue santificado. Porque todos querían atravesar cuando Dios habló. Pero primero había que hacer algo para poder alcanzar lo que estaba en ese lugar que Dios le iba a asignar. Y era consagrarse, apartarse, escúcheme, para poder alcanzar todo lo que Dios le había prometido. ¿Sí? Ebenecer, mírale al lado y dígale, Ebenecer, dígale, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos seguirá ayudando, dígale. Claro, porque ese hasta aquí, escúcheme, no habla de terminar algo Dios con nosotros, sino de acordarnos que Él ha estado siempre en nuestras vidas. De recordarnos que Él siempre ha sido con nosotros. De recordarnos que Él ha sido el que nos ha traído hasta aquí. Ese Ebenecer hasta aquí nos ha ayudado. Jehová muestra eso para nosotros. Vamos a orar al Señor. Los que sirven la Santa Cena pasen adelante. Vamos a cenar con el Señor en este día y vamos a orar al Señor por esta palabra. Vamos a decirle al Señor gracias. Gracias, Señor. Porque hoy podemos decir Ebenecer. Usted puede decir Ebenecer, yo puedo decir Ebenecer porque estamos aquí. Escúcheme, estamos aquí, estamos en esta tierra, estamos en este mundo. Por eso podemos reconocer hoy día al Señor y honrar a Dios.